Bienvenidos a El Debate. En septiembre de 2020 creo que todos recordamos cómo la industria de la ciberseguridad respiró aliviada, ¿no? Se emitió el identificador CVE 2020-17103 y con eso, se mitigaba, teóricamente, un fallo crítico en Windows que había reportado Google Project Zero. Supuestamente. Supuestamente mitigado, exacto. Sin embargo, fíjate dónde estamos. Mayo de 2026, casi 6 años después, y estamos viendo que esa misma vulnerabilidad, que ahora han bautizado como mini plasma, sigue ahí. Permite a un atacante obtener los permisos máximos de System en equipos que están, ojo, completamente actualizados al día. Ya. Una locura. Es increíble, y nuestro análisis de hoy se enmarca en la naturaleza de esta persistencia. Yo sostengo, y estoy convencido de esto, que la supervivencia de este fallo revela una falla sistémica, o sea, una crisis crítica en la gestión del ciclo de vida de los parches y, sobre todo, en el control de regresión de código por parte de la industria. Bueno, entiendo por qué lo ves así, pero permíteme abordarlo desde otra perspectiva. Porque yo estoy segura de que esta persistencia no nace de una simple negligencia. Creo que ilustra la extrema complejidad técnica de parchear condiciones de carrera a nivel de kernel sin destruir por completo la compatibilidad del sistema. A ver, empecemos por la mecánica de lo que ha logrado demostrar este investigador, Chaotic Eclipse. Porque lo verdaderamente asombroso de la revelación de Miniplasma no es solo que exista la vulnerabilidad hoy en día, es el hecho de que Chaotic Eclipse tomó la prueba de concepto original de 2020, o sea, el código exacto de hace 6 años, y lo ejecutó sin necesidad de hacerle ninguna modificación sustancial, nada para armarlo. Sí, directamente el código de Project Zero. Exacto. Funcionó de manera fiable en sus máquinas con la última actualización de Windows 11 y le abrió una consola cmd.exe con privilegios de System. Un nivel de acceso que, recordémoslo para ponerlo en contexto, otorga control absoluto. Te permite instalar rootkits a nivel de arranque, desactivar toda la telemetría de seguridad, leer cualquier área de la memoria de otros procesos. En fin, es el fin de la partida para esa máquina. Totalmente, es el jaque mate. Y para mí, que un código de explotación de 2020 funcione intacto en la arquitectura de 2026, pues francamente es inaceptable desde el punto de vista de la ingeniería de software. Esto nos dice una de dos cosas. O bien la compañía nunca parcheó realmente el problema estructural en su momento y solo puso una tirita que se cayó de inmediato, O se revirtió. o se revirtió silenciosamente en actualizaciones posteriores, claro, lo que conocemos como una regresión silenciosa. Y esto evidencia una caída dramática en los estándares de las pruebas automatizadas. A ver, si existía una prueba de concepto en 2020, esta debería formar parte integral del sistema de integración continua. Debería saltar una alarma si se reintroduce. Ya, pero esa visión tan lineal es muy atractiva en la teoría, ¿no? En la teoría de la integración continua, pero asume que parchear en el kernel es un proceso determinista y binario. Y no lo es. Estamos hablando de un componente muy específico, el controlador cliché de FLT.sys. El filtro de archivos en la nube. Ese mismo. El controlador de filtro en la nube de Windows. Y el fallo reside concretamente en la rutina HSM-OSBlock Placeholder Access. A ver, no estamos ante un simple error lógico como, olvidar sanitizar una entrada de texto. Estamos ante una condición de carrera. Una race condition asíncrona en el espacio de memoria compartida del núcleo. Es un monstruo completamente distinto. Bueno, detengámonos ahí un momento, porque creo que es vital desgranar el mecanismo exacto, para que entendamos por qué estamos en desacuerdo sobre su complejidad. Sabemos que es una condición de carrera, pero ¿cómo engaña exactamente al núcleo durante esa fracción de segundo para escalar los privilegios? Pues el mecanismo es fascinante, la verdad. Imagina que usas un servicio de almacenamiento en la nube, ¿vale? Y ves un archivo en tu explorador de Windows. Parece que está en tu disco duro, pero en realidad es solo un marcador de posición, un placeholder. Cuando haces doble clic o cuando cualquier proceso intenta leerlo, ese controlador, el cldft.sys, tiene que pausar tu petición local, salir a la red de forma síncrona, descargar el archivo real y luego entregártelo. Todo esto ocurre en fracciones de segundo. Y es precisamente en ese instante de pausa donde reside la vulnerabilidad, lo que en seguridad llamamos un problema de tiempo de comprobación frente a tiempo de uso.
Un TOCCU. Exactamente. El sistema operativo comprueba tus permisos, determina que tienes derecho a acceder a ese archivo inofensivo y luego pausa la operación para ir a la nube. Y en esa ventana, que es microscópica e impredecible, mientras el kernel espera, el exploit bombardea el sistema. Intentando dar el cambiazo. Eso es. Intenta intercambiar la ruta de ese archivo por un binario crítico del sistema. O manipula el registro de usuarios, como la rama default. Si el atacante acierta exactamente en el milisegundo antes de que el kernel reanude su tarea, el núcleo ejecuta el código del atacante creyendo que todavía está manejando el archivo original inofensivo, y lo hace con sus propios privilegios de nivel system. Espera, a ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que este zero day tan avanzado, esta amenaza crítica, consiste esencialmente en explotar la propia paciencia del sistema operativo? O sea, simplemente espera a que la sincronización con la nube cause un poco de latencia. En esencia, sí. Es así de simple y de complejo a la vez. Y la tasa de éxito varía enormemente. Depende de la carga de la CPU en ese momento, la velocidad de la red, el estado de la caché del ordenador. El propio investigador, Chaotic Eclipse, admite que la fiabilidad de la explotación fluctúa. Falla a veces precisamente porque depende de alinear estos eventos que no son deterministas. Vale, entiendo la dificultad de clavar el milisegundo exacto para que el ataque funcione, pero vuelvo a mi argumento estructural inicial. Si sabemos que la ventana de tiempo existe y permite esta suplantación mediante un ataque TOC-TOW, la mitigación no debería perderse 6 años después. Ya. A ver, si en 2021 o 2022 alguien en el equipo de desarrollo modificó ese controlador, quizás para, no sé, mejorar la velocidad de sincronización y accidentalmente reabrió la ventana de tiempo, las pruebas automatizadas deberían haber saltado. Es como instalar un candado de altísima seguridad en una bóveda, pero olvidarte de pasar el pestillo durante 6 años. Si la vulnerabilidad es tan inestable como sugieres, ¿cómo explicamos que el código original de 2020 siga siendo perfectamente válido ahora? Pues porque esa analogía del candado tiene una trampa importante. Prevenir un toc-toc en el diseño del núcleo de un sistema operativo no es como cerrar una puerta o pasar un pestillo. ¿Por qué no? Es bloquear un estado. Porque para cerrar esa ventana de tiempo microscópica de manera absoluta y segura, tendrías que introducir un bloqueo estricto, un lock exclusivo, en ese hilo de ejecución del kernel mientras esperas que vuelva el archivo de la nube. Es menos como dejar una puerta entreabierta y más como intentar regular el tráfico en una intersección masiva y de altísima velocidad sin semáforos, dependiendo solo del contacto visual entre los conductores. Bueno, una imagen bastante gráfica, desde luego. Y muy precisa. Piénsalo. Si paralizas un carril entero del kernel poniendo un lock estricto para evitar la manipulación del archivo y resulta que estás esperando un paquete de red que se retrasa por culpa del Wi-Fi inestable del usuario, el hilo queda completamente bloqueado. Ya veo por dónde vas. Claro, si otros procesos del sistema necesitan acceder a ese mismo subsistema de archivos, se van encolando detrás. En cuestión de 2 o 3 segundos has congelado el sistema operativo completo. Tienes un pantallazo azul. La incertidumbre técnica que rodea a este componente es enorme. Por eso digo que las soluciones previas pueden haber fallado o pueden haberse revertido silenciosamente en producción, precisamente porque un parche demasiado estricto rompía entornos críticos de clientes corporativos. A ver, comprendo el riesgo de congelar el kernel, de verdad lo hago. Una colisión o un bloqueo en ese nivel del sistema es catastrófica. Pero la solución a un posible pantallazo azul no puede ser encogerse de hombros y decir, bueno, dejemos que un proceso local con privilegios mínimos pueda secuestrar toda la máquina. No digo que sea la solución ideal, pero... Pero es que si el diseño actual de esa intersección de tráfico te obliga a elegir entre la fluidez del sistema y permitir choques mortales a nivel de seguridad, entonces la intersección entera está mal diseñada y debe reescribirse desde los cimientos. Aceptar parches que se revierten por problemas de rendimiento es aceptar que la seguridad es secundaria frente a la funcionalidad, y eso es deuda técnica pura y dura.
Pero esa reescritura arquitectónica es exactamente lo que la evidencia nos sugiere que está ocurriendo ahora mismo, y no podemos ignorarlo en nuestro análisis. Fijémonos en los hallazgos de Will Dorman, que es otro investigador fundamental en todo este caso de miniplasma. Él validó, a través de sus pruebas documentadas, que el exploit funciona de manera fiable en las actualizaciones generales de mayo de 2026. Sí, lo demostró claramente. Sin embargo, aportó un dato crucial que creo que cambia la perspectiva de este debate por completo. Te refieres a su comportamiento en las versiones previas de desarrollo, ¿verdad? Así es. Dorman demostró que el exploit de Chaotic Eclipse falla estrepitosamente, ni siquiera arranca en la última versión Insider Preview Canary de Windows 11. Y para quienes analizan cómo se despliega el código a gran escala, el canal Canary es el banco de pruebas más agresivo que existe. Es donde prueban lo inestable, sí. Antes de llegar al público general. Que la prueba de concepto fracase allí nos indica que los desarrolladores no han ignorado el problema durante 6 años por pura negligencia. Sugiere que están rediseñando todo el subsistema de sincronización de archivos para eliminar la condición de carrera desde la raíz y rediseñar cómo interactúa el sistema de archivos local con la red asíncrona sin causar pantallazos azules toma un tiempo de ingeniería masivo. Vale. Te compro que el canal Canary representa un rediseño de fondo y una cura estructural limpia. Si eso es así, deberíamos estar observando ya una estabilización de este componente. Pero si conectamos las ideas orgánicamente y miramos el historial reciente del módulo, vemos algo muy diferente. Apenas en diciembre del año pasado, hace escasos meses, tuvimos el CVE 2025-62211. Otro fallo en el mismo sitio. Exactamente, otra falla de escalada de privilegios en este mismísimo controlador, el CLDFT.sys. Y no hablamos de un fallo teórico que alguien encontró en un laboratorio aislado, sino de una vulnerabilidad real con una puntuación CVSS de 7.8 y que además estaba siendo explotada activamente por atacantes en entornos de producción. A ver, reconozco que la existencia de múltiples vulnerabilidades críticas en el mismo componente y encima explotadas, ciertamente no pinta un cuadro favorable para la calidad del código original. Es que es indefendible. La existencia de ese Zero D masivo hace solo 5 meses socava severamente la teoría de que la compañía está gestionando una reestructuración controlada y cuidadosa. Tienes un componente que opera en el anillo de máxima prioridad del procesador, un componente que maneja operaciones asíncronas de la red y la nube, y está sufriendo brechas críticas de manera sostenida. Ya, pero... Déjame terminar la idea. Cuando juntas la explotación real del fallo de diciembre con la resurrección de esta vulnerabilidad de 2020 por parte de Chaotic Eclipse, lo que emerge no es una historia de ingeniería meticulosa o de rediseños profundos. Es la definición del libro de una crisis de deuda técnica. Tienen un código espagueti heredado cuyas dependencias son tan opacas que los desarrolladores actuales introducen regresiones masivas sin siquiera darse cuenta. Reconozco que la noción de deuda técnica inmanejable tiene mucho peso aquí, no te lo voy a negar. Sin embargo, creo que tu perspectiva omite el factor humano y sobre todo la evolución tremenda de las metodologías de ataque. Yo sugiero que esta concentración de fallos recientes no significa necesariamente que el componente esté completamente podrido o abandonado, sino que estamos observando el efecto de un escrutinio hiperespecializado. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con escrutinio hiperespecializado? Pensemos en quién está revelando estos fallos exactamente. Chaotic Eclipse no es un analista cualquiera que simplemente tropezó con este error de casualidad mientras usaba el ordenador. El material subraya que este investigador es el mismísimo responsable de descubrir los recientes Zero Days de Windows conocidos como Yellow Key y Green Plasma, y ahora añade Mini Plasma a esa lista. Bueno, ha demostrado ser un investigador extraordinariamente metódico, sin duda alguna. Totalmente. Estamos hablando de un perfil técnico brutal que está aplicando técnicas avanzadas de fuzzing y de ingeniería inversa dirigidas, ojo, exclusivamente a las rutinas de sincronización en la nube. Ya veo. Cuando un investigador de élite decide poner un controlador específico del kernel bajo un microscopio electrónico de última generación, aislando esa rutina concreta, la HSMOS Block Placeholder Access, y la somete a millones y millones de iteraciones para forzar una condición de carrera, pues va a encontrar vectores de ataque. La aparición consecutiva de estos fallos no es prueba de una negligencia corporativa flagrante. Es el resultado natural de someter un código de red hipercomplejo a una auditoría ofensiva moderna, con herramientas que francamente no existían con esta misma capacidad hace 6 años.
Es un argumento muy interesante, pero creo que plantea una contradicción ineludible. A ver, ¿no debería ser la propia compañía desarrolladora del sistema operativo la que posea ese microscopio electrónico más potente? Bueno, en teoría sí, pero los recursos... Es que Google Project Zero les entregó el reporte detallado y el manual de instrucciones exacto de este fallo en septiembre de 2020. Tuvieron 6 años. 6 años para aislar esa misma rutina, someterla a su propio fuzzing avanzado a nivel interno y verificar de forma continua si las actualizaciones del sistema reabrían la brecha. Ya, pero... Si el escrutinio de mi investigador independiente, en su casa o en su laboratorio en 2026, puede desenterrar que el trabajo de Project Zero de hace 6 años sigue funcionando sin cambios, los procesos internos de auditoría defensiva a largo plazo están fallando de forma fundamental. La complejidad de encontrar el fallo inicial es una cosa, y te la acepto, pero no darte cuenta de que tú mismo reintroduces un vector ya conocido es un problema de proceso, no de complejidad matemática del código. Hay una distinción clave ahí que debemos hacer. El entorno de pruebas de un atacante, o incluso de un investigador independiente por muy brillante que sea, busca demostrar que la explotación es posible en una máquina concreta bajo ciertas condiciones de estrés. Vale. Pero el entorno de pruebas de un desarrollador de sistemas operativos a nivel global tiene que garantizar algo mucho más difícil. Tiene que garantizar que el parche de mitigación no solo bloquea el vector de ataque, sino que no interfiere de manera impredecible con miles de millones de configuraciones de hardware y software distintas en todo el mundo. La escala. Exacto, la escala. Imagina la carga computacional y logística que supone intentar replicar todas las variaciones posibles de sincronización asíncrona de archivos en la nube. Tienes que probar con discos SSD de última generación, con discos HDD mecánicos antiguos, en redes corporativas saturadas, con programas antivirus de terceros interceptando las mismas llamadas al kernel. Lo cual, irónicamente, nos devuelve a la inestabilidad inherente de las condiciones de carrera en el nivel del núcleo. Precisamente. Si el equipo de desarrollo modificó la lógica en 2021 o 2022 para, digamos, evitar la corrupción de datos sincronizados que el parche original estaba provocando, reescribiendo la forma en que se maneja el estado de bloqueo de esos hilos, no es que reintrodujeran el exploit intencionalmente, ni que no pasaran una prueba de regresión básica de seguridad. Entonces, ¿qué pasó? Es que, al intentar aliviar el cuello de botella del rendimiento para evitar esos pantallazos azules de los que hablábamos, reabrieron la microscópica ventana temporal del TOCTU en escenarios de sincronización extrema. El caos que supone el despliegue masivo hace que ciertas correcciones arquitectónicas solo puedan consolidarse mediante rediseños de años de duración, exactamente como el que estamos viendo asomar ahora en las fases preliminares de la versión Canary. Ya. Al escuchar la forma en que describes ese caos del despliegue masivo y la inmensidad del problema, la verdad es que me resulta difícil no ver la situación como algo profundamente preocupante para cualquier usuario final o empresa. Y bueno, estamos llegando ya a la fase final de nuestro análisis y creo que es fundamental cristalizar nuestras perspectivas sobre lo que todo esto significa para el panorama más amplio de la ciberseguridad. Totalmente de acuerdo. Por mi parte, mantengo mi posición inicial. La resiliencia de Miniplasma, la asombrosa capacidad de usar un código sin modificar de 2020 para comprometer totalmente un sistema en 2026, expone grietas severas en el mantenimiento de software a largo plazo. Nos demuestra que el cierre administrativo de un identificador CVE, celebrar que ya hay un parche, a menudo no es más que una fachada. Mientras las grandes tecnológicas no exijan pruebas de regresión inflexibles, capaces de detectar instantáneamente cuando se revierte una mitigación crítica, seguiremos construyendo la seguridad global sobre unos cimientos extremadamente frágiles. Lo entiendo. Y desde mi óptica, el caso de Miniplasma sirve principalmente para iluminar los inmensos límites técnicos que enfrentan los ingenieros de sistemas hoy en día. Solucionar de forma permanente estas condiciones de carrera matemáticas en el nivel del kernel, especialmente cuando interactúan con recursos de red no deterministas como es la nube, requiere un equilibrio delicadísimo. Criticar la persistencia del fallo o la reversión de un parche sin sopesar los bloqueos catastróficos que la mitigación estricta pudo haber causado en su momento, creo que es simplificar la realidad de la ingeniería de sistemas asíncronos. La cura permanente exige rediseños profundos de la arquitectura de interrupciones,
Y eso es algo que toma años consolidar de forma segura en las ramas principales de desarrollo. Bueno, a pesar de esta divergencia en cómo interpretamos la responsabilidad corporativa y el origen exacto de la persistencia, creo que podemos converger claramente en la urgencia técnica del momento actual. A través de la evidencia innegable de miniplasma, sumada a la explotación en un entorno real de ese fallo de diciembre de 2025 que mencionamos, queda absolutamente patente que el controlador CLDCLT.sys representa actualmente una de las superficies de ataque más críticas de toda la arquitectura de Windows. En eso estamos en total sintonía, sin duda. Cualquier componente que cruce la frontera entre el espacio de usuario, la red externa asíncrona y los privilegios profundos del núcleo operativo, vamos, es un tesoro para cualquier atacante. Lograr la ejecución a nivel de system, desde un simple acceso local no privilegiado, rompe cualquier modelo de contención que una organización pueda tener implementado, por muy bueno que sea. La comunidad de ciberseguridad, los analistas de amenazas y los equipos de respuesta a incidentes deben tratar las interacciones con este filtro de archivos en la nube como un vector de altísimo riesgo. Requiere monitorización constante. Así es. Este análisis detallado nos obliga a observar los fallos de ciberseguridad no simplemente como líneas aisladas de código que alguien se olvidó de escribir un viernes por la tarde. Claro. Son el resultado de intersecciones enormemente complejas. Es la colisión directa entre la inmensa deuda técnica acumulada por sistemas operativos que deben mantener una compatibilidad gigantesca con equipos antiguos y la evolución implacable de las técnicas de explotación modernas. Y también pone en relieve el papel vital que juega la comunidad de investigadores. Figuras como James Forshaw en su momento o Chaotic Eclipse y Will Dorman en la actualidad son un motor de presión indispensable. Al cuestionar las mitigaciones asumidas y al demostrar empíricamente que los parches superficiales ceden ante un escrutinio profundo, pues empujan a las corporaciones a abandonar las tiritas reactivas, obligan a la industria a invertir de verdad en esas reformas arquitectónicas de fondo que la verdadera seguridad a largo plazo requiere. ¡Qué gran punto! Todavía queda muchísimo por explorar sobre cómo los sistemas operativos modernos lidian con la carga de las funciones heredadas frente a esta demanda constante, casi obsesiva, de integración en la nube. Es un problema arquitectónico que, estoy seguro, seguirá dando de qué hablar en los próximos años. Al final, fíjate, la amenaza no siempre surge de una técnica ofensiva radicalmente nueva. A veces emerge del simple paso del tiempo actuando sobre los parches que alguna vez asumimos como definitivos. Una perspectiva muy reflexiva sobre la verdadera naturaleza del software, la verdad. Gracias por acompañarnos en este análisis técnico. Les dejamos para que saquen sus propias conclusiones sobre lo que la persistencia de vulnerabilidades como miniplasma revela acerca de las infraestructuras en las que depositamos nuestra confianza diaria. ¡Hasta la próxima!